Descubre la emocionante oración transformadora de São Bento que revela fuerzas ocultas de protección. En el rincón más pintoresco de México, en un pueblo donde las tradiciones ardían con el fuego de la comunidad, vivía Carlos, un joven de 23 años que luchaba por mantenerse en pie tras la pérdida de su padre. Cada día era una batalla, un pulso constante entre el amor a su familia y la angustia por el futuro. Su padre siempre decía, la dignidad y el trabajo duro son la verdadera riqueza. Con esas palabras resonando en su corazón, Carlos se sentía más que un hombre, era un pilar, el último bastión de un hogar que se sumía en la tristeza, donde su madre Ana apenas sonreía y sus hermanos enfrentaban una desigualdad aplastante. El pueblo, con su atmósfera vibrante y sus fiestas llenas de música y risas, servía como refugio, pero también como recordatorio de las dificultades. Las calles empedradas contaban historias de alegría y dolor, y cada esquina traía consigo el eco de los rezos en la iglesia, donde la comunidad se unía en busca de esperanza. Pero esa esperanza estaba siendo puesta a prueba, y Carlos sentía la presión de un futuro incierto. Un día, la tentación llegó como un susurro, una oferta de trabajo en la ciudad, con un sueldo que prometía alegría instantánea. Sin embargo, esa alegría podía costarle la separación de lo que más amaba, su familia. Su madre, con ojos profundos y llenos de angustia, le suplicó que se quedara. «Recuerda lo que tu padre decía», le decía mientras las lágrimas brillaban en sus mejillas. «La familia es lo más importante». Esas palabras lo perseguían en sus noches solitarias, mientras su mente luchaba entre el amor por su hogar y la ilusión de un futuro más brillante. Entonces, en medio de su confusión, escuchó hablar a los ancianos del pueblo sobre una oración mágica, la de São Bento, que prometía protección y guía. Desesperado, Carlos decidió intentarlo. Esa noche, en su pequeño cuarto, con la imagen de su padre mirándolo, recitó la oración. Las palabras fluyeron de su boca como un río de esperanzas y lágrimas, una súplica ardiente en medio de su dolor. «Por favor, dame fuerza», lloró, buscando una salida. De repente, como si el universo le respondiera, la comunidad empezó a reconocer su esfuerzo. Con cada pequeño acto de dedicación, sus vecinos comenzaron a mirar a Carlos con admiración, como si él fuera el faro de dignidad que los guiaba en tiempos oscuros. Pero las sombras también acechaban en forma del empresario oportunista, un hombre que había explotado a la gente del pueblo durante años. Un día, se le acercó a Carlos y lo desafió en una pelea por la dignidad. Carlos sintió que el aire se volvía denso, y las memorias de injusticias pasadas resonaban en el pecho de todos. La tensión aumentaba, y la comunidad, que había permanecido silente, empezó a murmurarse entre sí, preguntándose si finalmente había llegado el momento de levantarse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que el conflicto crecía, Carlos sabía que se enfrentaba a una decisión crucial. Lo que estaba en juego no solo era su dignidad, sino el futuro de su familia y del pueblo entero. En ese momento, la fe en la oración de São Bento se convirtió en su refugio. Con cada paso hacia adelante, sentía la fuerza de su comunidad a su lado. ¿Podrá Carlos enfrentarse realmente a sus miedos y a las injusticias del empresario, honrando el legado de su padre? ¿O la tentación de un futuro prometedor en la ciudad lo alejará de lo que realmente importa? En un momento de incertidumbre, todos esperaban su próximo movimiento, y la historia del pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. Carlos respiró hondo, sintiendo como las palpitaciones de su corazón marcaban un ritmo frenético. La escena frente a él era electrizante. Una multitud en la plaza del pueblo se había reunido, sus rostros llenos de incertidumbre y esperanza. Sabía que su respuesta al desafío del empresario no era solo suya, ahora era de todos ellos. El empresario, con su porte arrogante y su mirada despectiva, había iniciado un juego peligroso. «¿Qué vas a hacer, Carlos?», resonó su voz, repleta de burla.
La gente se volvió hacia él, sus ojos buscando respuestas, no solo para ellos, sino para la dignidad que todos habían perdido. «Voy a luchar por lo que es justo», contestó Carlos, su voz temblando pero firme. Esa decisión, en ocasiones, parecía abrumadora, como si todo el peso del pueblo cayera sobre sus hombros. Pero en ese instante, la oración de São Bento brotó en su mente, llenándolo de fuerza. Volvió su mirada hacia los ojos de su madre, quienes reflejaban una mezcla de preocupación y orgullo. Ella le había enseñado a nunca retroceder ante la adversidad. Recorrió con la mirada a sus hermanos, quienes lo observaron con admiración, pero también con la sombra del miedo en sus rostros. «No soy solo yo», pensó, «somos todos». Las palabras de su padre resonaban en su corazón y cada una se convertía en un impulso. La dignidad y el trabajo duro son la verdadera riqueza. Con un paso decidido hacia el empresario, Carlos sintió como el murmullo de la multitud crecía. Era un canto de unidad y estaba listo para ser su voz. «Tu tiempo de explotar a la gente se ha acabado», dijo con un tono claro, desafiando cada gota de miedo que amenazaba con paralizarlo. «Hoy, nosotros tomamos las riendas de nuestro destino». El empresario arqueó una ceja, sorprendido. «¿Y cómo piensas lograrlo, niño? ¿Con palabras vacías?». A su alrededor, algunos de los presentes comenzaron a murmurar, en busca de una chispa, una confirmación de que estaban listos para esa lucha, pero Carlos no se detuvo. «No solo con palabras. Con trabajo, con unión y con nuestra fe. Hoy invocamos la oración de São Bento para un futuro mejor». Al pronunciar esas palabras, un aire de esperanza comenzó a fluir entre la multitud. Carlos levantó su mano, pidiendo silencio, y en un acto de valentía, comenzó a recitar la oración, la misma que lo había sostenido en sus noches más oscuras. Las palabras resonaron en la plaza, mezclándose con el viento, sintiéndose como un abrazo colectivo. Los rostros de sus amigos y vecinos se iluminaban, las manos se entrelazaban en un lazo de solidaridad que crecía cada vez más. Carlos podía sentir que el poder de la comunidad lo respaldaba mientras la multitud se unía en la oración. El empresario empezó a perder su aplomo. Carlos notó cómo sus ojos se llenaban de furia, pero también de incertidumbre. Era evidente que estaba perdiendo el control y que los ciudadanos no se dejarían amedrentar, pero de pronto, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. A sus espaldas, un grupo de hombres armados, enviados por el empresario, se acercaban, listos para aplastar cualquier atisbo de resistencia. Una sombra oscura descendía sobre la plaza, y Carlos comprendió que la batalla era más peligrosa de lo que había imaginado. «No retrocedas, Carlos», gritó uno de sus hermanos, y eso lo llenó de determinación. En ese instante crucial, ¿podría Carlos no solo enfrentar al empresario, sino también proteger a su comunidad de un peligro inminente? La historia de su pueblo pendía de un hilo en medio de la fe, y la próxima decisión que tomaría podría marcar el destino de todos. La única certeza era que la lucha apenas comenzaba. Carlos sintió una oleada de miedo y determinación al mismo tiempo. Los hombres armados se acercaban, sus botas resonando en el suelo como un recordatorio de la brutalidad que se desataba. La multitud comenzó a murmurar, unos se apartaban, otros buscaban refugio, pero en sus miradas había un destello de valentía que Carlos nunca había visto antes. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Este no era solo su combate, era la lucha de cada uno de ellos. Sus manos temblaban, pero al mirar de nuevo a su madre, notó cómo ella mantenía la mirada fija en él, como si le estuviera transmitiendo toda su fuerza. En ese instante, un fuego se encendió dentro de él. «No dejaremos que nos apaguen», gritó, recorriendo con la mirada a los presentes. «Hoy unimos nuestras voces y nuestros corazones». Carlos se adelantó más, plantándose entre la multitud y los hombres armados. «Si quieren luchar, entonces que lo hagan. Pero no nos llevaremos este miedo con nosotros. Hoy, aquí, alzamos nuestras voces por el pueblo». Su grito reverberó, y algo en la esfera del aire cambió, como si la oración de São Bento la envolviera en un manto de protección. Los hombres armados se detuvieron, sorprendidos por la valentía inesperada del joven. Uno de ellos, con una cicatriz que cruzaba su cara, asintió hacia su compañero, transmitiendo la orden silenciosa de avanzar. Sin embargo, lo que no esperaban era el coraje reflejado en los rostros de los ciudadanos.
Aquella multitud no estaba lista para rendirse. Estamos aquí por nuestros derechos, por nuestras familias, por un futuro en el que nuestros hijos puedan vivir en paz. Carlos continuó, su voz era un eco de cada sueño compartido, cada baño de lágrimas por la injusticia. Su corazón latía con más fuerza, y podía sentir el respaldo de la oración que había comenzado. Tras una pausa, un grupo de mujeres, armadas con botes de pintura y escobas, se adelantó. «Estamos contigo, Carlos», gritaron al unísono. «Juntos somos más fuertes». Los hombres armados vacilaron, dudosos ante la repentina resistencia. Pero el empresario, desde su lugar más atrás, se erguía con rabia. ¿No ven? Es solo una ilusión. No podrán vencerme con sueños vacíos. Se burló, pero su voz temblaba, cada palabra ahogada por el creciente volumen de la multitud. El eco de la oración de São Bento se convirtió en un grito común. «Protege a tu gente», São Bento resonó en cada rincón de la plaza, y poco a poco, la fe de la comunidad comenzó a manifestarse en una luz que iluminaba la cara de cada persona. En medio de ese torbellino, Carlos tuvo una idea. Si podían unir sus fuerzas espirituales, tal vez pudieran organizarse de una manera que ni el empresario ni sus matones pudieran anticipar. «Crea un círculo. Unámonos en esta oración», pidió Carlos, y con un fervor renovado, la multitud se movió, formando una cadena humana. Los hombres armados, aún desconcertados, comenzaron a retroceder, temerosos de la fuerza emocional que emanaba el grupo. Sin embargo, Carlos sabía que el peligro seguía latente. Vieron la determinación en sus ojos, sin embargo, la verdadera prueba estaba por venir. ¿Sería suficiente la fe y la unión de la comunidad para enfrentar la inminente violencia? Mientras la oración se elevaba, el viento sopló fuerte, trayendo un olor a tierra húmeda y un silencio reverencial. Pero era un silencio tenso, cargado de expectativa. Carlos comprendió que la batalla apenas comenzaba y que su próxima movida sería decisiva. Hoy no luchamos solo por nosotros. Luchamos por aquellos que no están aquí. Por quienes han sufrido por tanto tiempo. Su voz se elevó con fuerza. Sin embargo, al alzar sus manos, sintió un nuevo escalofrío, esta vez diferente. Se volvió hacia la multitud y justo cuando estaba a punto de hablar, notó al empresario sacar un teléfono móvil, su rostro oscurecido por una intención siniestra. Un frío recorrió la plaza, y la incertidumbre se apoderó de Carlos. ¿Qué había planeado el empresario que nadie había imaginado? En ese momento se dio cuenta de que la verdadera lucha aún no había comenzado y que el futuro de su pueblo podría depender de decisiones y revelaciones inesperadas. Un grito de alerta resonó en la plaza y los corazones se detuvieron. ¿Qué estaba a punto de suceder? Los murmullos se intensificaron. Un sudor frío recorrió la frente de Carlos, mientras sus ojos se fijaban en el empresario, que mantenía su móvil en alto como si fuera un cetro de poder. La multitud se agachó inquieta, su energía se volvió eléctrica, ansiosa por entender el próximo movimiento. Carlos apretó los puños, sintiendo la conexión de ese círculo humano que se había formado a su alrededor. Cada persona en esa cadena representaba una historia, un sacrificio, un sueño no cumplido. «No cedamos ante el miedo», exclamó, con una voz que resonó entre las tensiones del momento. «El pueblo no es solo un lugar, es una familia». A su lado, una anciana que había vivido en el barrio toda su vida asintió y levantó su voz, uniendo su canto al de él. «Sí. Por nuestros hijos, por nuestras madres que han luchado». Fue entonces cuando, a medida que el empresario se disponía a presionar una tecla en su dispositivo, un estallido de luz surgió del cielo. Un rayo surgió de la tormenta que se acercaba, iluminando la plaza como si fuera un dios. La multitud contuvo la respiración, sintiendo que aquellas luces eran un presagio. La oración. «Sigamos orando». Carlos clamó mientras cada uno comenzaba a repetir la invocación, creando un solo latido de esperanza en el aire. Las voces de los presentes se entrelazaban con la melodía ancestral de su comunidad, resonando entre los edificios antiguos como un canto de resistencia, pero el empresario no parecía intimidado. Su rostro mostraba una determinación fría.
De repente, una sombra se proyectó sobre la multitud. Un grupo de camionetas llegó, llenas de hombres armados que respondían a la llamada de su jefe. La plaza, antes llena de luz y esperanza, ahora temblaba con un nuevo miedo, pero Carlos sintió que era el momento de actuar. «Esto no se acaba aquí», y gritó con toda la fuerza que tenía. «No dejaremos que el miedo nos pare. Todos juntos, ahora». La expresión colectiva de decisión era palpable. Eran más que un grupo de personas. Eran un ejército de corazones valientes dispuestos a pelear por lo que consideraban justo. Los hombres armados se desplegaron. La tensión se hizo densa, la atmósfera, electrizante. Sentía en su interior una lucha entre su deseo de proteger a cada uno de los presentes y la urgencia de huir. Pero, entonces, una voz poderosa surgió detrás de él. Era su madre. «Carlos, recuerda quién eres. Eres parte de esta comunidad. No te detengas, lucha por nosotros». El eco de su voz resuena en su corazón, mientras un torrente de fuerza lo empujaba a avanzar. La multitud, unida en el círculo, comenzó a avanzar también. La fe que habían depositado en el poder de la oración se tradujo en pasos firmes hacia el frente, enfrentándose a los hombres armados. Sin embargo, el empresario no se iba a rendir fácilmente. «Esta locura terminará hoy», gritó, y su dedo se acercó al botón del móvil. En un instante, el miedo se apoderó nuevamente de la plaza. Carlos sintió como las miradas de la multitud se centraban en él, una mezcla de esperanza y ansiedad emitiéndose como un faro oscuro que desafiaba la noche. Lo último que vio antes de que el mundo se oscureciera fue el destello del dispositivo. Unos segundos que parecían eternos. Todo su ser le decía que debía actuar, que no era momento de huir. Mientras tomaba una decisión, recordó las historias de resistencia de sus antepasados, y esa imagen de unidad y coraje le llenó de fuerza. «No dejaré que el miedo nos venza. Unámonos de nuevo», gritó, y justo en ese instante, un estruendo resonó, como un trueno protector, salpicando el aire con una nueva energía. La multitud estaba frágil, pero profundamente unida. El verdadero desafío comenzaba a gestarse. ¿Lograrían resistir la violencia inminente, o el empresario revelaría un secreto oscuro que cambiaría el rumbo de la lucha? «Es aquí donde la historia se escribe», pensó Carlos, preparando su siguiente movimiento, con la certeza de que ni la oscuridad ni la violencia podrían apagar la luz que llevaban en el corazón. Un giro inesperado. Estaba por llegar. La dosificación de la lucha versus la fe se equilibraban cuidadosamente, pero una pregunta que aún flote en el aire se hizo evidente. ¿Qué haría realmente el empresario y cómo responderían ellos? El estruendo se desvaneció, pero el eco de la voz de Carlos aún resonaba en la plaza. El tiempo parecía haberse detenido mientras la multitud se encontraba en pie, alimentándose de cada palabra, cada latido de unidad que crecía entre ellos. Las sombras de los hombres armados danzaban, pero no podían aplastar esa luz que emanaba del corazón colectivo. Carlos sintió la energía a su alrededor, era tangible, casi como un hilo que unía a cada persona presente. Algunos en la multitud miraban con ojos desafiantes a los hombres que se acercaban. Otros, temerosos, apretaban las manos de sus seres queridos. La conjunción de esas emociones era un mar en tempestad, cada ola una historia de vida, un sueño, una pérdida. «Recuerden por qué estamos aquí», y exclamó Carlos, girándose hacia aquellos que formaban parte de su vida diaria. «No es solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. No podemos dejarlos caer en las garras del miedo y la injusticia. No podemos». Algunos elevaron sus manos al cielo, como si quisieran tocar la tormenta que se acercaba, y otros comenzaron a entonar un canto ancestral, imbuido de la esperanza que solo un pueblo unido podía generar. Sus voces, ahora un solo cuerpo, brillaban en la adversidad. Del empresario, impasible, observaba el espectáculo desde su trono improvisado. Entonces, alzando su móvil, una luz intensa parpadeó en la pantalla. «Hoy acabaré con esta locura», gritó, su voz resonando con la arrogancia de quien tiene el poder en su mano. Con su dedo suspendido justo sobre el botón, la multitud contuvo la respiración. «Carlos», murmuró una mujer que se encontraba cerca. «¿Qué hacemos si aprieta ese botón?». Una chispa de pánico recorrió la plaza.
Pasos lentos y decididos comenzaron a girar hacia él, buscando respuesta. «Necesitamos algo que lo detenga», dijo Carlos, su corazón acelerándose mientras su mente buscaba urgentemente una solución. En un giro imprevisto, recordando a los ancianos que solían hablar de un ritual de protección, un antiguo mandato que prometía salvaguardar a los suyos, se dirigió a la multitud. «Confiemos en la fuerza que llevamos dentro. Recitemos la plegaria antigua. Unámonos en la fe». Las voces se unieron a su llamado y en un crescendo armonioso, comenzaron a recitar las palabras cargadas de significado. Un aire vibrante comenzó a envolver la plaza, como si el tiempo mismo estuviera colaborando en su lucha por la justicia y el mañana. A medida que la presión aumentaba, Carlos sintió que una corriente de poder fluía a través de él. Miró hacia el empresario, que ahora parecía vacilante por primera vez. El móvil temblaba en su mano, como si dudara de su propósito. «No estamos solos», gritó Carlos. «La historia nos respalda, la fe nos sostiene». La comunidad nunca se rompió, se fortificó. «Juntos somos invencibles». La multitud se aferró a sus palabras, elevando sus manos como ramas de un mismo árbol, creciendo y resistiendo ante la tormenta. Los hombres armados comenzaron a retroceder, confundidos ante la súbita fuerza que emanaba de la multitud. El aire crujió con la intensidad de sus oraciones, con la tensión a punto de estallar, una voz conocida surgió de entre la multitud. Era Mariana, su amiga de infancia, con lágrimas resbalando por su rostro. «Carlos, si lo queremos hacer, este es nuestro momento». «No hay vuelta atrás», dijo, su mirada fija en el empresario. Él asintió, sintiendo la poderosa conexión. Sin embargo, la última decisión estaba por ser revelada. La luz del móvil del empresario comenzó a desvanecerse, y en ese instante crucial del enfrentamiento, ¿quién ganaría realmente? ¿La unidad del pueblo o la fría ambición del que estaba en el poder? Todo ya estaba en el aire. La pregunta flotaba entre ellos mientras preparaban el siguiente paso, en la inminente intersección de sus destinos. ¿Qué pasará si el empresario realmente presiona el botón?, pensó Carlos, mientras su corazón palpitaba, sabiendo que la respuesta podría cambiar el futuro de todos. El aire en la plaza estaba cargado de una energía que parecía palpable. Las palabras de Carlos resonaban como un eco ancestral, haciendo vibrar el corazón de todos. Cada uno era un soldado en esta batalla, y la llevarían a cabo con la verdad que habitaba en sus almas. La luz del móvil del empresario seguía parpadeando, un recordatorio ominoso del poder que intentaba ejercer sobre ellos. Mariana, con los ojos llenos de determinación, tomó la mano de Carlos. «No debemos tener miedo. Esta es nuestra oportunidad. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Carlos asintió, sintiendo que su presión en la mano lo llenaba de valor. «Mariana, si esto falla, será un desastre. Pero si lo hacemos bien, puede ser el inicio de algo grande». Con el corazón palpitante y una mezcla de nervios y esperanza, Carlos se volvió hacia la multitud y levantó la voz nuevamente. «Escuchen. No solo somos un grupo de personas aquí. Somos un ejército de corazones y esperanzas. Somos la representación de nuestros sueños, nuestra cultura, nuestra resistencia. Si unimos nuestras voces y nuestras intenciones, nada podrá detenernos». La multitud comenzó a murmurar, el ritmo de sus respiraciones acompasándose. Cientos de rostros se enardecían, y las manos de cada uno se entrelazaban en una cadena de unión. ¿Recuerdan a aquellos que lucharon antes que nosotros? Cada sacrificio, cada historia, cada lágrima en el suelo de esta plaza. Hoy, tomamos su legado y lo llevamos adelante. Las palabras de Carlos eran como un eco de las generaciones pasadas, y la emoción comenzó a vibrar en el aire. Un hombre mayor se adelantó, sus ojos llenos de lágrimas. «Carlos, yo perdí a mi hijo en esta lucha. No quiero que ningún padre sufra lo que yo sufrí. Aguantemos juntos y démonos fuerza». Esa declaración resonó, sacudió a cada integrante de la multitud. Personas de todas las edades comenzaron a llorar, algunos abrazándose mientras otros cerraban los puños en señal de determinación. La vulnerabilidad de aquellos que habían sufrido se convirtió en su fortaleza. Mientras tanto, el empresario apretaba su móvil, su dedo temblando sobre el botón.
No verán que todo esto es inútil, gritó, pero su voz ya no tenía el eco autoritario que solía. La multitud seguía enardecida, y la oración antigua comenzaba a tomar forma, cada vez más fuerte. Las palabras flotaban en el aire como un mantra, creando un refugio espiritual que parecía desafiar cualquier obstáculo. Sin embargo, Carlos sabía que no podrían detenerse con solo palabras. Era hora de actuar. Debemos rodearlo. No con armas, sino con nuestras voces. Vamos a hacer que sepa que sus acciones no tendrán eco en la comunidad que defendemos. Justo en ese momento, los hombres armados comenzaron a avanzar, una sombra oscura sobre la luz que había generado la multitud. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue el grito que surgió del corazón de una niña pequeña, que con voz clara comenzó a entonar la misma oración que aprendió de su abuela, llenando el aire con la pequeña pero potente certeza de que la verdad siempre prevalece. La multitud se unió en ese canto, sus voces sellando un pacto de unión y fuerza, provocando que el empresario retrocediera un paso, su mirada ahora confusa. Carlos sintió que el momento había llegado. Con el corazón acelerado y la intensidad palpable en el aire, dio un paso al frente. Vamos a demostrarle que somos más fuertes que su miedo. Hoy es el día. Hoy decimos basta. El eco de su voz resonó y, por un instante, todo parecía suspendido. Con la fuerza de esa unión a su alrededor, Carlos se preparó para lo que sería su mayor acto de valentía. Pero entonces, un nuevo grito llenó la plaza, uno que congeló sus corazones en un instante. ¿Qué se avecinaba en el horizonte antes de que pudieran avanzar? La incertidumbre se espesó en el aire. La verdadera batalla estaba por comenzar y el futuro de todos colgaba de un hilo. La plaza se sumió en un profundo silencio. Los corazones de todos parecían latir al unísono, esperando lo que vendría, sosteniendo el aliento. Aquella niña, con su voz tan pura, había desencadenado algo inesperado. Carlos miró hacia el fondo, donde las sombras de los hombres armados parecían cobrar vida. Su avance era lento, pero seguro, como si utilizaran el miedo de la multitud como un combustible. Mariana, sintiendo la tensión en el aire, se acercó a Carlos. ¿Qué hacemos ahora?, le susurró, sus ojos brillando de angustia pero también de valentía. Él estaba a punto de responder, cuando una vibrante energía estalló de nuevo en el grupo. No dejen que nos aterricen. Las voces son nuestras armas. Gritó un joven al borde de la multitud, su expresión desafiante resonando con cada latido del corazón de los otros. Con esa frase, el espíritu de lucha revivió. La niña continuó cantando, y su pequeño, pero fuerte canto se unió a los murmullos, creando una sinfonía que parecía desbordar el miedo. Cada palabra se sentía como un himno, llenando el vacío que la amenaza de violencia había dejado. En ese momento, el grupo entero se transformó en un solo cuerpo, una única ola de resistencia. Sí, la unión es nuestra fuerza, exclamó otra voz masculina, esta vez procedente de un anciano, que se mantuvo en pie con su bastón, levantándolo como si fuera una bandera. Carlos sonrió, sintiendo el poder de la multitud elevarse. Canten, amigos. Muestren su fuerza. Demuestren que estamos unidos y que no nos rendiremos. Con cada nota que se elevaba, una barrera se formaba entre ellos y los hombres armados. Pronto, el empresario, que había estado observando con desdén, empezó a hacer señales a sus hombres, quienes, visiblemente desconcertados, comenzaron a dudar. Había algo en esa música, en esa energía colectiva, que parecía interrumpir el flujo de su control. Esto es un error. No se dejen llevar por sus emociones. Yelled with frustration, pero su voz no podía competir con el coro de determinación que resonaba a su alrededor. De repente, una figura emergió entre la multitud. Era Paula, la hermana de Carlos. Había aparecido, con los ojos llenos de una rabia silenciosa pero poderosa. Carlos. ¿Qué estás esperando? La gente necesita saber que somos fuertes, pero también deben conocer la verdad sobre lo que ha hecho este hombre. Carlos la miró, su resolución renovada. En su corazón, sabía que la lucha no era solo contra el empresario y sus armas, sino también contra la desinformación y el miedo que había arraigado en la comunidad. Todos, escuchen a Paula. Es hora de que conozcan la verdad.
Unámonos, no solo en la lucha, sino también en las palabras. Carlos se dirigió a la multitud, señalando a su hermana. Ella tiene una historia que contar, una que debemos compartir. Vamos a hacerlo juntos. Los murmullos se amplificaron, y la multitud se movió, formando un círculo alrededor de Paula. La tensión se instaló. Carlos sintió que su alma ardía. Era su momento de confianza, su momento para no solo ser un líder, sino un hermano. Vamos, Paula. Habla. Cuéntanos lo que tienes que decir, incitó, mientras los hombres armados parecían retroceder solo un poco más. Pero justo cuando Paula levantó la mano para hablar, un disparo resonó en el aire, cortando el sonido con una brutalidad escalofriante. Los cuerpos se congelaron en un instante, el terror inundando la plaza. Todo se detuvo. El eco del disparo reverberaba, y en ese instante crucial, la verdad quedó atrapada en el aire. ¿Qué pasaría ahora que el miedo había hecho su aparición? La lucha apenas comenzaba. Las vidas de muchos dependían de ese momento. La plaza se convirtió en un mar de incertidumbre. Algunos retrocedieron, buscando refugio detrás de los demás, mientras otros, impulsados por la valentía, se quedaron firmes. Carlos sintió que el sudor le resbalaba por la espalda, y el sonido de su corazón parecía ensordecedor en medio del silencio aterrador que siguió al disparo. Paula, con la mano aún levantada, parpadeó en un collage de confusión y miedo. Una sensación de urgencia lo abrumó, sabía que no podían dejar que el terror los dominara. «No se muevan. Estamos juntos en esto», gritó, tratando de recuperar la calma. Los hombres armados parecían confundidos, con los rifles en alto pero con la duda puestas en sus rostros. Era como si la energía de la multitud había creado un escudo invisible que los mantenía a raya. Por un instante, el temor fue sustituido por la esperanza, y eso estimuló una chispa en el pecho de cada uno. «Paula, no dejes que el miedo te detenga», gritó un hombre de la multitud, quien con su voz desafiante pareció reavivar la llama de resolución. «¿Tú traes la verdad? Cuentan lo que sabemos». Carlos sintió como el valor se apoderaba de él. Es el momento de que la verdad salga a la luz. «Vamos, hermana, cuéntales lo que has visto». La multitud contuvo la respiración, casi como si lo sintieran, como si la misma plaza estuviera esperando la revelación que pudiera cambiarlo todo. «Este hombre», comenzó Paula, su voz vibrante aunque temblorosa, «ha mentido sobre lo que hace. Ha saqueado nuestra tierra, ha amenazado a nuestras familias. Pero eso no es todo. Hay más, y ustedes tienen derecho a saberlo». Cada palabra de Paula se sentía como un rayo de luz en la oscuridad. «No solo somos víctimas de su avaricia, sino que estamos siendo utilizados. Nos divide para controlarnos. Pero si nos unimos, no hay fuerza que pueda detenernos». De pronto, un murmullo surgió de la multitud, un eco de reconocimiento colectivo. Las historias que Paula compartía resonaban con experiencias vividas por muchos. La rabia contenida en sus corazones florecía, y las miradas comenzaban a incendiarse de propósito. «El poder está en nuestras manos», resonó un anciano desde el fondo de la plaza. «Si nos mantenemos firmes y unidos, sí, podemos recuperar lo que es nuestro. No más miedo». Carlos miró a su alrededor, la multitud se agrupaba más cerca, la energía resplandecía como un torrente de luz. Pero aún había incertidumbre. El empresario y sus hombres, sintiéndose cada vez más acorralados, comenzaron a murmurar entre ellos. Sus caras mostraban riesgo y temor, y eso fue lo que Carlos necesitaba. «Muestren su valentía», gritó Carlos, levantando el puño al aire. «Hagamos eco de nuestras voces. Démonos fuerza». La gente empezó a corear, mezclando su miedo con el fervor de la lucha. La canción que habían empezado unos momentos antes se hizo más fuerte, resonando con la verdad que Paula estaba compartiendo, pero en medio de ese momento febril de esperanza, un nuevo estallido de rabia provocó una reacción de pánico entre los hombres armados. Uno de ellos, claramente desesperado, decidió tomar acción. «A la orden», gritó, apuntando con su arma al cielo, listo para disparar de nuevo. El terror volvió a inundar la plaza. «Cuidado», exclamó Carlos, mientras la multitud se encogía, temiendo que la valentía se desvaneciera de nuevo.
Sin embargo, en ese instante, entre el ruido ensordecedor y el miedo palpable, Paula cerró los ojos y, en voz alta, articuló una oración cargada de poder. Que nuestras almas se unan, que la fuerza de miles se levante en nuestro nombre. Su voz clara pareció desafiar las balas y el terror mismo. De repente, algo en la multitud se encendió. Como un torrente de luz, un sentimiento de determinación se apoderó de todos. Carlos sintió como la energía vibraba a su alrededor. ¿Podría realmente la unidad vencer a los que tenían armas? Sin tiempo que perder, se apresuró a gritar: «No dejen que nos dividan. La verdad que traemos es más poderosa que cualquier disparo». El eco de su voz resonó y la multitud, imbuida de nuevo de valor, empezó a avanzar hacia los hombres armados, desafiando la presión del miedo con su propia fuerza. Pero el espíritu combativo debió enfrentar el decisivo paso de los hombres armados. El desenlace estaba a punto de llegar. Sería suficiente la bravura de la verdad ante la balanza del oro y la violencia. La tensión era palpable. Carlos sintió como las manos de sus compañeros apretaban sus brazos, como si estuvieran buscando una conexión íntima, un último recordatorio de que la humanidad aún existía entre el miedo y la rabia. Esa energía en la plaza era como una ola imparable, escalando y escalando, empujándolos hacia adelante. Mientras la multitud avanzaba, la cara del hombre armado, ahora más visible, reflejaba un temor profundo. Era un chico asustado, no mucho mayor que Carlos. Con el rifle temblando un poco en sus manos, parecía el propio símbolo de la opresión, un prisionero de la violencia en lugar de su dueño. La mirada de Paula se encontró con la de él, y en el brillo de sus ojos, ambos vieron lo que podían ser: seres humanos que anhelaban paz y conexión, más que guerras y disparos. «Detente», gritó Paula, su voz resonando en el aire como una campana. La multitud se detuvo en seco, cada uno conteniendo la respiración, sintiendo que el destino de todos estaba cifrado en el momento justo. No arrebates tu vida por intereses ajenos. Tú mereces ser libre también. Las palabras de Paula se sentaron pesadas en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El joven le conocía, como todos en esa plaza. Se sabía que se enfrentaba no solo a quienes estaban adelante, sino a un dilema moral que podía cambiar su vida para siempre. Carlos sintió un roce en su corazón. ¿Sería posible que el miedo que había mantenido a todos cautivos pudiera romperse del mismo modo? Tu vida también cuenta, continuó él, hablando directamente al chico. No dejes que sigan haciéndote un esclavo. El comerciante, con una furia que brotaba de él, levantó su arma, preparado para recobrar el control de la situación. «Basta. No tengo tiempo para sus repentinas lecciones de vida». Pero su voz sonaba más vacía, como si la desesperación estuviera comiendo su autoridad poco a poco. Carlos dio un paso adelante, sin importarle el peligro que acechaba. Respeta la vida, respeta el dolor que todos aquí sentimos. Tu fuerza también puede ser una forma de construir, no solo de destruir. Su voz resonó, potente y firme, mientras una parte de la multitud comenzó a murmurar palabras de aliento. Entonces, se produjo un cambio. El joven con el rifle, temblando, dejó caer el arma a sus pies, la desobediencia brillándole en sus ojos. Esa acción, tan poderosa, resonó como un eco en el corazón de cada uno de los presentes. Fue como si una chispa de esperanza hubiera encendido una llama en ellos. La multitud se sintió revitalizada por este acto de valentía. Las miradas se intercambiaban, llenas de posibilidades. La unión se sentía más fuerte que jamás, como un torrente que arrastra consigo todo lo que encuentra a su paso. «Sigue. No hay que dejar de luchar», gritó alguien en la parte trasera, y otros empezaron a repetir esas palabras. El empresario, ahora comprendiendo que su control se desvanecía, miró a su alrededor, dudando de su propia fuerza. La energía de la plaza se volvió casi eléctrica, cada palabra, cada grito, cada movimiento, girando en torno a la certeza de que lo que estaban enfrentando era mucho más que armas y dinero. «Es el momento», exclamó Paula, insistiendo. «Déjame hablar más». Se dirigió a la multitud, con el fervor brillando en su alma. «Nunca se subestime el poder de nuestra voz, el poder de nuestra unidad. Venimos de diversas historias, pero hoy hinchamos un solo corazón que late por la justicia, que clama por un futuro mejor.
Y en ese instante, una nueva pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Sería suficiente la unidad de tantas voces para desmontar el imperio del miedo y la opresión? La multitud miró a Carlos y Paula, esperando un signo, un nuevo enfoque. La risa, el desafío y la esperanza estaban por nacer, pero el enfrentamiento estaba lejos de haber terminado. Los hombres armados comenzaban a retroceder, pero la incertidumbre permanecía. ¿Qué medidas más drásticas tomarían para recuperar el poder? La mirada de la plaza no solo reflejaba determinación, sino también el temor de lo que podría suceder a continuación. A medida que el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, el crepúsculo trajo consigo una nueva emoción, el desafío estaba lanzado, y el final de la lucha estaba aún por escribirse. Carlos sintió cómo la energía en la plaza cambiaba. La valentía del joven con el rifle dejaba claro que el miedo era un fruto del control, y la unidad del pueblo comenzaba a romper las cadenas de opresión que llevaban tanto tiempo arrastrando. Era un momento decisivo, el futuro de todos pendía de un hilo, y así como el sol se ocultaba, la esperanza brillaba más que nunca. «Debemos seguir adelante», gritó Paula, su voz resonando con autenticidad. «No solo somos un pueblo, somos una familia. No dejaremos que nos dividan». Las palabras llenaron la plaza como un eco profundo que puso de pie a cada corazón presente. La multitud comenzó a aplaudir, sus manos chocando en un ritmo cargado de esperanza. El empresario, acorralado por la valentía y la verdad, empezó a perder su control. Era evidente que no había preparación para la resistencia que estaban mostrando Carlos y los demás. «No permitiré que esto termine así», gritó, apretando su móvil con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, pero su voz tembló al enfrentarse al renacer de la comunidad. «Así es como se destroza el miedo», exclamó Carlos, avanzando un paso más. «Hoy estamos aquí, frente a ti, y aunque tengamos miedo, no dejaremos que nos controle. Hablaré por todos, no solo por mí. Nuestra unión es más poderosa que cualquier arma». Mientras la multitud aplaudía y gritaba, sintieron como una ola de poder brotaba de su unidad. Recitar la oración de São Bento había sido el inicio, pero ver a su hermano y a su amiga desafiando la autoridad del empresario fue la chispa que encendió el verdadero fuego de la resistencia. Carlos tomó la mano de Paula, y juntos, con sus rostros iluminados por determinación, gritaron: «Hoy, tomamos nuestro futuro». Poco a poco, los hombres armados comenzaron a retroceder, el temor y la confusión llenando sus rostros. La corazonada de que no solo enfrentaban armas, sino la posibilidad de un futuro diferente les otorgó fuerzas. La plaza vibraba con un canto de unidad, un himno que resonaba con la esperanza de todos aquellos que habían sufrido en silencio, pero, en un último intento por mantener su poder, el empresario levantó el móvil y apretó un botón. Carlos sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, pero no podía permitir que el pánico entrara. «Ahora, más que nunca, recen con todo su ser», dijo, mientras alzaba los brazos y comenzó a recitar la oración, una vez más. Con cada palabra, la fe se hacía tangible, envolviéndolos en una burbuja de luz. El aire se llenó de energía. Y algo increíble sucedió. Un rayo iluminó el cielo, descendiendo justo sobre la plaza, como si fuera un símbolo de protección. La multitud comenzó a aplaudir más fuerte, y las emociones alcanzaron su punto culminante: lágrimas, risas, abrazos. El empresario, enfrentándose a la sublime experiencia, dejó caer el móvil, su vida construida sobre la avaricia desmoronándose ante sus propios ojos. «Esto no puede estar pasando», gritó, su voz temblando ante la revelación que lo había asediado. Fue aquí cuando, al observar que sus hombres armados se habían detenido, comenzó a entender su propia pérdida. «Hoy, renunciamos a tener miedo. Hoy tomamos nuestra dignidad en nuestras manos», exclamó Carlos, acercándose aún más al empresario, que se encontraba casi en estado de shock. No era un duelo entre armas y coraje, era un reencuentro de culturas, de historias, una reivindicación de sus familias y la herencia que llevaban consigo. La plaza estalló en un clamor de júbilo. La comunidad se unía, no solo para ganar la batalla, sino para reclamarse a sí mismos. Carlos sintió lágrimas rodando por sus mejillas, una liberación emocional que había anhelado durante tanto tiempo. «Gracias a todos por creer», dijo, su voz temblando de gratitud. En ese momento,
El vínculo que los unía se hizo más fuerte que cualquier opresión y convirtió el sufrimiento en un camino hacia la esperanza. Mientras los rostros de su familia y vecinos brillaban con alegría, su nombre resonó en cada rincón. Carlos, Paula, la comunidad. Podían entenderse como uno solo. Habían luchado por el futuro, por sus hijos, y hoy se levantaban más fuertes. En el horizonte, un nuevo amanecer se alzaba, y así como el sol regresaba a brillar sobre la tierra, la esperanza se plantaba firmemente en el corazón de cada uno. Carlos sabía que aunque la batalla había sido dura, habían logrado lo más importante, el regreso a su comunidad, la reclamación de su dignidad y la certeza de que no estaban solos. Este era el final de una lucha, pero el comienzo de un camino lleno de posibilidades. La comunidad unida, con Carlos y Paula al frente, construyendo un nuevo futuro donde todos podían soñar, reír y vivir en paz. Cada uno sabía que el poder de la verdad y la unidad era su mayor aliado ahora. La palabra de Carlos retumbaba como un eco, envolviendo a todos en un abrazo de amor. Hoy celebramos nuestra victoria. Somos más fuertes juntos. Nunca más dejaremos que el miedo gobierne nuestras vidas. La plaza estalló en vítores, y las chispas de esperanza danzaron en el aire. En ese instante, todos comprendieron que lo que habían logrado juntos era más grande que ellos mismos. Fue el nacimiento de un nuevo capítulo para la comunidad. Así que, querido lector, si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora para seguir viviendo más momentos de transformación. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta historia inspiradora. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final donde la comunidad mostró su verdadero poder. Y, por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para apoyar. Tu voz también cuenta, y juntos podemos crear el cambio.